Vamos con la proyección ortogonal, la cual es una técnica para representar objetos tridimensionales en vistas planas. Estas vistas planas son tres, que son caras del cubo como planos principales, explanación del triedro y la montea. Primero con las caras del cubo, se utilizan como planos principalmente en la proyección ortogonal. En la explanación del triedro, es el proceso de abrir las vistas planas en un plano común y la montea es el resultado de omitir los perímetros de las caras del cubo en la proyección ortogonal. También de la proyección ortogonal tenemos sus tipos de proyecciones, la cual son isométricas, dimétricas y trimétricas. La isométrica tiene ángulos de 120 grados entre los ejes auxiliares. La dimétrica tiene dos ángulos iguales y uno desigual entre los ejes auxiliares. Mm. Las trimétricas tienen tres ángulos desiguales entre los ejes auxiliares. Esto sería la proyección ortogonal. De ahí hablamos sobre las perspectivas, la cual es una técnica para representar objetos en plano a partir del punto observador y la orientación del objeto. Y tenemos tres tipos de perspectiva: de fuga, de una fuga, de dos fugas y de tres fugas. En la de una fuga, pues es como dice, se basa en un solo punto de fuga, que es como lo que veíamos se me fue el nombre, cuando le damos una vista diferente al ambiente, así como es que se me fueron las palabras, en un dibujo, cuando le metemos profundidad, se podría decir. Después de las perspectivas, tenemos la función y forma en prototipos y maquetas, la cual primero tenemos el estudio de volumetrías, la cual es una herramienta para visualizar el espacio y las dimensiones de un objeto o lugar. Después tenemos el prototipo, que es una fase final del proceso del diseño, en la cual esta permite la fabricación del objeto. Y después tenemos la maqueta, la cual es una representación del objeto o lugar en escala reducida. Ah, Después tenemos el acercamiento en la fabricación a una escala real. De aquí, este, salen dos cosas que serían el modelado con materiales propuestos y la interacción con el usuario. En la primera, permite obtener un resultado a escala real. Ay, uy, man, y después tenemos la interacción con el usuario, la cual primero puede ser la utilidad, uso y seguridad, ya que esta permite evaluar aspectos como la utilidad, uso y seguridad del diseño. También tenemos el impacto agradable a los sentidos. Ah, Listo. Después tenemos la maqueta, la cual la maqueta se elabora en un tamaño a escala menor para representar el edificio. Su función es examinar el lugar planteado en términos de actividades. Y sus aspectos a evaluar son tres: la antropometría, proxémica y aspecto formal. En la antropometría tenemos que evaluar los términos de dimensiones y relaciones sociales. En la proxémica hablamos de términos de distancias y relaciones sociales. Este, Después tenemos el aspecto formal y trata de evaluar el diseño en términos de envolvente y estructura. Después tenemos las escalas en el diseño y empezamos con el conocimiento y manejo de escalas, ya que esta es necesaria
es necesario tener el conocimiento para realizar todo este tipo de proyectos. Y hay 2 tipos de escala, la escala humana y la numérica. La humana se basa en las longitudes y proporciones del cuerpo humano para representar el tamaño real del objeto, y la escala numérica se basa en una relación numérica para representar el tamaño real del objeto. Y por último tenemos la forma y función, y esta tiene una relación debido a los objetos de diseño inspirada en la naturaleza. Las formas de naturaleza están delimitadas con líneas alusivas a figuras orgánicas que se transforman en volúmenes geométricos. Después tenemos las disciplinas determinantes, la cual son 3: ergonomía, antropometría y la proxemia. En la ergonomía consideramos las formas más adaptativas al cuerpo humano en el diseño. En la antropometría responde a las dimensiones del cuerpo humano en el diseño de objetos. Y la proxemia habla sobre las distancias entre los espacios corporales y objetos en el diseño. Y sería todo. Muy bien, Diego. ¿Nos dejas de compartir, por favor? Sí, profe. Creo que ya, ¿verdad? Sí, ya. Bueno, lo que, como ustedes pueden ver, Diego nos hizo favor de exponer es, bueno, en realidad hizo una descripción mm, básica porque nos dijo los temas y nos describió un poco los temas, los contenidos de la unidad 2. Yo voy a retomar lo que dice Diego y voy a enlazarlo con lo que vamos a ver el día de hoy. Si se acuerdan, en la unidad 1, sobre todo tratamos de entender qué era el diseño como una actividad humana que disiente, o sea, está en desacuerdo esa actividad humana del mundo en el que existen tanto las personas como propiamente el diseñador. Es una actividad sobre todo de disensión, de no estar de acuerdo. Y también decíamos que es una actividad que pretende atender lo contingente, es decir, que llega a resolver cosas que no se tenían previstas, pero que hay que atenderlas. Y luego en la unidad 2, si ustedes escucharon con atención a Diego y recuerdan lo que han estado estudiando, se podrán percatar que se habla de cómo podemos representar algo muy interesante. ¿Cómo podemos representar en 2 dimensiones, dibujo, en 3 dimensiones, dibujo, o incluso con la apariencia total de realidad, maqueta, digital o analógica, es decir, construida con materiales que simulan la realidad? ¿Cómo representar y construir esa idea que el diseñador tiene para resolver el asunto del cual disiente? Es decir, una biblioteca que no le gusta, un servicio de café que la cafetería no le gusta, o que alguien le ha dicho, mira, vamos a construir una nueva ciudad para representar en esa ciudad un nuevo modo de vivir, ¿sí? Entonces, en la segunda unidad, y lo que Diego nos está diciendo es cómo hay un conjunto de procedimientos de representación artística e incluso técnica que nos permiten representar eso que todavía no existe y que, pues, de alguna manera tenemos que mostrarle a los demás para convencerlos. Fíjense,
convencerlos de que eso que estamos proponiendo es posible. Aquí el tema está interesante porque yo les podría decir que en términos filosóficos, ya me estoy saliendo del diseño, en términos filosóficos, podríamos estar hablando de que hay algo que llamamos modelos intelectuales o que llamamos utopías. O sea que en realidad, fíjense ustedes que el diseñador trabaja sobre modelos intelectuales o utopías. ¿Qué quiero decir con esto? Con visiones de cómo es la realidad en una determinada cultura y los sueños que en esa determinada cultura tienen los seres humanos acerca de las cafeterías, acerca de cómo se vive, etcétera. Con eso es con lo que trabaja el diseñador. Y pues el asunto de la representación es bastante importante porque imagínense si cuesta trabajo explicar, como le costó trabajo a nuestro amigo Diego, unas imágenes, ¿no? ¿Cuánto más alguien va a tener dificultades para explicar algo que no existe y que uno individualmente a partir de la cultura y los sueños de sus contemporáneos o las teorías del tipo que ustedes gusten están generando? Imagínense, ¿no? Es difícil, es muy difícil, pero ahí la representación en dibujo artístico o en planos de distinto tipo, dibujo técnico, o la maqueta ya propiamente nos dan chance. Y bueno, cuando nos menciona algunas disciplinas, no voy a abundar más, nos dicen algunos rasgos que los que debe de cumplir uno u otro para que pues sea de alguna manera creíble. Bueno, entonces en la segunda unidad así se enlaza. Y en la tercera unidad, que es lo que me interesa avanzar en este momento, tenemos, compañeros, pues que empezar a ver algo que nosotros propusimos. Digo nosotros, yo estoy incluido junto con un grupo de profesores en un seminario que le llamamos Tonali. Ese seminario lo que propuso, compañeras, compañeros, es algo que le llamamos el estudio preliminar de una propuesta, en el caso de Taller de Diseño Ambiental 1, de objeto sustentable. En el caso de Taller de Diseño Ambiental 2, el ámbito, entorno sustentable. Y bueno, en ese, el primer aprendizaje que ustedes tienen aquí, el mapa mental, que en un momento dado, un momento más voy a abordar, es primero atender o entender en diseño ambiental 1, entender que hay problemas, qué significan y cómo lo que llamamos estudio preliminar puede atender esos problemas. El propiamente descripción del estudio preliminar se hace en el aprendizaje 8 y en el aprendizaje 9, en donde ya se está evaluando si ustedes propusieron un objeto sustentable, sería algo que le llamamos estudio de impacto ambiental. Valorar si ese objeto que ustedes están proponiendo contamina o no contamina o tiene ciertas problemáticas. Entonces, en la tercera unidad propiamente se preparan los contenidos para que en taller de diseño ambiental 2 ustedes ya elaboren con mayor, creemos nosotros, con mayor conciencia este proceso de diseño. Bueno, enmarcado así, bueno, me detengo antes de avanzar. No sé si alguien tenga algún comentario, pregunta al respecto.
¿Todo claro como a la noche? Compañeras, compañeros, Sí, hablen maestro, hoy. todo claro. Bueno, ok. Entonces, vamos a centrarnos primero en el aprendizaje 7. Miren ustedes que tenemos ahí objetos en la parte superior, casi central, la banca, los botes y las fuentes. Y suponiendo que el mundo fuera diferente, ups, ¿qué pasó? A ver, Creo que se me empezó a venir. Era lo que le decía, que como que de repente empieza a venir aquí la computadora. a ver, ¿imagen, compañeros? Creo que Sí, ya, ya se ¿verdad, ve. profe? Sí, profe. ¿Ya se ve? Me voy a cambiar de dispositivo mejor. Ok, a ver, entonces, estaba yo diciendo que suponiendo que nuestro mundo fuera sustentable, no lo es, la sociedad capitalista en la que nos encontramos no es una sociedad sustentable. En primer lugar, porque no está centrada en la satisfacción de las necesidades humanas. En segundo lugar, porque no equilibra el desgaste, voy a decirlo así, de la naturaleza y el desgaste humano en el trabajo, para que se conserven ambos, ya debido a que son la fuente de la riqueza. No hay otra forma de riqueza si no es con los materiales que nos provee la naturaleza, transformados con el trabajo de los seres humanos. Y si fuera sustentable, estaría ese trabajo con materiales naturales centrados en la satisfacción de la necesidad, es decir, del uso, de la utilidad. Como los casos que tenemos aquí, vean, tenemos una banca para descansar y tenemos una fuente. El bote de basura ya nos empieza a hablar de una sociedad en donde no hay ese rasgo de sustentabilidad, porque hay desperdicio, porque materiales y elementos orgánicos que se podrían reusar no se están reusando. La fuente nos hablaría un poco en esta posibilidad de, en efecto, de lograr una mejor, un más agradable lugar en donde encontrarnos. Entonces partimos del mundo, fíjense, eso es lo que primero vemos, el mundo, se nos aparece el mundo y tenemos banca, tenemos fuentes, tenemos botes, y ya vemos que el bote tiene una problemática. Atrás, fíjense, ya nada más de verlo, nos empezamos a, identificar que hay una serie de situaciones. ¿Cómo es que yo los empiezo a identificar esas situaciones? Como pueden ver, lo he hecho a partir de las necesidades. Dije necesidades humanas, luego hablé del uso, y fíjense que cuando hablo de la sociedad capitalista y la explotación de los recursos naturales y de los recursos humanos, estoy abordando esa realidad, en este caso el bote, a través de un modelo intelectual que explica qué es la sociedad en la que nos estamos encontrando. Vean que hay cosas que yo tengo frente al mundo, mi experiencia, pero utilizo modelos intelectuales para que yo pueda valorar eso que tengo frente a mí. En este caso, el bote de basura en el que me estoy centrando. Y entonces, al examinar esto, ya encontramos que puede haber una problemática. Es decir, el bote de basura parece que atiende a una necesidad, pero de acuerdo al modelo que les acabo de decir,
pues no es una necesidad desperdiciar las cosas. Sí, sí, espero que me vayan siguiendo en el asunto. Entonces, siguiendo en el mapa mental, como pueden ver, ahí dice, oye, describe las necesidades prioritarias del individuo singular y la comunidad. En lo que yo les acabo de decir, ya empezamos a ver que hay una situación que no corresponde. Si estuviéramos en una sociedad sustentable, no tendría por qué haber botes de basura. Si estamos como lo estamos en una sociedad capitalista donde se desperdicia, entonces se entiende por qué el bote existe, el bote de basura. Pero, como aparece aquí la personita que seguramente será un diseñador u otro tipo de persona, pues se hace la pregunta, ¿será conveniente que sigan existiendo los botes? O, dado que hay mucho desperdicio, habrá que haber un nuevo tipo de bote. Hasta aquí no sé si nos vamos explicando. Compañeras, compañeros. Sí, perfecto. Todo claro, Sí. profe. ¿Qué más? Ok. Regreso a las primeras sesiones que platicamos. ¿Se acordarán ese esquemita que hicimos en donde está lo contingente y la disensión? Entonces, aquí en este momento estamos frente a un caso de disensión y de duda, ¿no? Porque decimos, bueno, si no tiene que haber botes, oigan, ¿cómo resolvemos el asunto del desperdicio? Y si decimos, bueno, no podemos resolver el asunto del desperdicio porque es una sociedad muy complicada, es un problema económico, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo hacemos para que los botes sean adecuados? Ese es el asunto, ese es el planteamiento y por ahí el signo de interrogación que me obliga a tener que profundizar en el asunto. Fíjense, abajito dice que hay que caracterizar la situación y detectar alguna carencia. En lo que hemos estado platicando, estamos tratando de caracterizar la situación. Hay un problema particular, ¿verdad? Los botes, ese es el bote, es el problema particular, es la situación particular, y la sociedad en general que desperdicia es el caso general. Entonces, lo particular no está correspondiendo con lo general. Si toda la sociedad desperdicia, entonces el caso particular, un bote, pues, tendría que ser mayor porque es muy pequeño lo que vemos. Vean, ahí estamos caracterizando la situación. Al hacer esto estamos detectando alguna incongruencia. Vuelvo a insistir, o el bote es más grande y se adecua al desperdicio general, o la sociedad cambia y entonces eliminamos los botes. Híjole, tamaño problema en que nos hemos metido. Ese es el planteamiento del problema. Lo que acabamos de decir es el planteamiento del problema. Y como pueden ver bien al ladito, para atender ese problema, lo que tenemos que hacer es una investigación aplicada. ¿Qué quiero decir con investigación aplicada? Ojo, compañeros, no estamos hablando de que la investigación que se va a realizar sea de baja calidad, sea descuidada, sea sin tener en cuenta todos los requisitos de una investigación científica, en el campo que sea, con las metodologías, con los métodos, con las técnicas y con todos y cada uno de los requisitos que supone hacer ciencia. Cuando decimos investigación aplicada, lo que estamos diciendo es que el enfoque es diferente. En otros tipos de investigaciones, lo que se busca es la respuesta
a una pregunta. Y aquí lo que estamos buscando es una solución que resuelva un problema. Están asociados, pero el enfoque es diferente. En una investigación, por ejemplo, en biología, resolver el problema del cáncer, ok, el último propósito es resolver la enfermedad del cáncer, pero lo primerito es entender qué es el cáncer. Y yo en este problema que les estoy planteando con el bote de basura, yo no estoy tratando de entender qué es el bote de basura, ni estoy tratando de entender qué es la sociedad capitalista. La sociedad capitalista ha sido estudiada por la economía, la sociología, la antropología, la filosofía, todas las disciplinas que a ustedes se les ocurran. Pero yo lo que estoy tratando de resolver es la articulación que no se da entre la sociedad que existe y el bote de basura, el objeto que existe, para articularlos. Ese es el problema que quiero resolver. Y las explicaciones de qué es el bote de basura y qué es propiamente la sociedad capitalista, las tomo, las retomo, las reviso, las estudio y las incorporo con sus explicaciones, con sus situaciones que nos digan, las incorporo a mi investigación para tratar de entender cómo resolver, vuelvo a insistir, el problema que me he planteado. Si la sociedad capitalista es desperdiciadora, yo tengo un bote chico, el bote no corresponde. Si yo quiero acabar con todo desperdicio y por tanto también con los botes de basura, entonces de alguna manera tengo que cambiar la sociedad capitalista. Ese es el problema que tengo. Entonces hago una investigación aplicada. Para nosotros, eso corresponde a hacerlo como les enseñaron en el taller de lectura, redacción e investigación documental. Otra vez lo vuelvo a repetir. Todas las metodologías, los métodos y las técnicas. Por ejemplo, una técnica, ¿cómo se hace una ficha bibliográfica? Esa es una técnica. O otra técnica, la entrevista, ¿cómo pregunto a las personas? Son es técnica de investigación documental y otra es investigación de campo. Pero todos esos requisitos y formas las cumplo en mi investigación. Voy a avanzar. Pero aquí, fíjense, aquí yo estoy requiriendo una determinada mentalidad. Es la mentalidad del investigador científico. Vean, es una mentalidad en donde uno cuestiona y pregunta por qué y razona lógicamente. Usa estadísticas, usa conceptos, etcétera. Y sobre todo utiliza la palabra, hablada o escrita, los números, las cuantificaciones. Pero al ladito ustedes ven que dice habilidades espaciales del dibujo. Bueno, ¿por qué está a un ladito de la investigación? Porque, compañeros, aquí hay otra parte de esta investigación que es diferente. Y la diferencia está en que esta investigación se hace a través de el dibujo. Es una investigación que podríamos llamar creativa. Es una investigación de índole eh, em, artística. Voy a decir una palabra, intuitiva. Cuando ustedes están aprendiendo a dibujar y desarrollan el dibujo, lo que están desarrollando es la parte de su cerebro que le llaman el hemisferio derecho. Ese hemisferio derecho trabaja a través de imágenes que se almacenan, digamos, ahí, y las procesa, pero no las procesa con palabras, sino trabaja, vuelvo a insistir, con imágenes. Es una parte de nuestro cerebro que es creativa y que
Hay alguna teorización que dice que eso es como una especie de caja negra, le metemos información, pero no sabemos cómo se procesa y sale una solución creativa. En realidad, las disciplinas de las neurociencias ya han explicado el proceso, pero no nos vamos a meter en ese asunto. Así que, uniendo investigación aplicada es una mentalidad de científico, de decir por qué. Y eso debe de articular con esta otra mentalidad del artista que trabaja con imágenes, que logra información con imágenes y que es una mentalidad intuitiva que trabaja a saltos. En la investigación aplicada trabajamos poco a poquito, vamos resolviendo el asunto, vamos acumulando información, la vamos relacionando, etcétera. En esta parte de la mentalidad creativa se da incluso el chispazo. Híjole, ya se me ocurrió una idea. Entonces, estas dos mentalidades se unen. Y avanzo con de, eh, el asunto de que este proceso lo que está tratando de hacer es obtener un tipo de objeto que corresponde, o de espacio que corresponde a algo que estamos llamando sustentabilidad. El tema más o menos lo trabajamos en el tercer aprendizaje de la primera unidad y dijimos que era un tipo de objeto, hoy ya repetí ese aspecto, un tipo de objeto que está centrado en satisfacer las necesidades, es decir, que tenga utilidad, que sea útil, que sirva para algo y que no estemos pensando que lo vamos a vender para obtener una gran ganancia. Fíjense que el asunto de la ganancia es lo problemático aquí, porque las cosas que se venden para ganar generalmente tienen la problemática de la programación de determinado tiempo en el que se van a poder utilizar o lo que llamábamos la moda, que es otra de se me va en este momento la palabra, eh, perdón, ahorita en un momento más regreso a la palabra, pero en este caso la moda y la programación de cuando ya no van a servir los objetos, es decir, la obsolescencia percibida, la moda, o la obsolescencia programada. En un año, por ejemplo, se programa que el tipo de chip que nosotros vamos a poder meter en una computadora ya no va a servir, entonces vamos a tener que cambiar no solamente el chip, sino toda la computadora. Eso es obsolescencia programada. Y la obsolescencia programada y la obsolescencia percibida son las dos más claras situaciones en las que los objetos están construidos, fabricados para la ganancia. Entonces, si ustedes ven esto de sustentable, lo he reducido, lo he sintetizado, a lo mejor de manera muy mala, pero entre una contradicción, valor de uso o valor de cambio. Lo estoy reduciendo en términos económicos, lo estoy simplificando mucho, pero para que nos podamos entender. Entonces, en toda esta investigación aplicada y artística, nosotros utilizaríamos la disciplina de la arquitectura, el urbanismo y el diseño industrial para atender fundamentalmente las necesidades humanas y fundamentalmente proponer objetos que tengan utilidad. En este caso, si se nos dificulta el cambio de la sociedad, tendríamos en efecto que ver cómo hacemos un bote de basura para que se pueda reusar los materiales que normalmente se desechan ahí. Pero, fíjense, también tendríamos que estar como una medida complementaria
buscando la manera en que cambiemos la mentalidad y las formas de vida de la sociedad capitalista para que en un momento dado incluso no haya el desperdicio de los materiales y por tanto este objeto llamado bote de basura en un momento dado no exista, o sea, de un tamaño ínfimo. Bueno, no sé si me expliqué. Dejaría aquí en este primer mapa mental un tiempo para las dudas que pudieran tener y comentarios. Comentarios, compañeras, comentarios. Sí, adelante, Abraham. Bueno, en este tema que es de lo del el planteamiento del problema, justamente lo primero que se me venía a la mente o con lo que lo relacionaba pues era con el taller de lectura y redacción. Y yo en mis apuntes pues tenía una pequeña definición que le voy a compartir, que dice es la ubicación y contextualización del mismo dentro del área de estudio a la cual pertenece. También se enumeran las características de nuestro problema, es decir, se describen de manera clara y precisa los elementos o partes. Y bueno, hablando al referente a lo del mapa mental que nos mostraba, este, justamente en la representación, bueno, el dibujo del bote de basura, a mí yo no lo relacioné más bien un problema que, no, pero déjame armar bien la idea. Yo me puse a pensar, por ejemplo, en un ámbito o hábitat en donde viven los animales, ¿no? Por ejemplo, una selva. Obviamente, nosotros somos ambos somos seres vivos, tanto humanos como los animales, pero nosotros tenemos pues una capacidad de razonar y de pensar diferente, ¿no? Pero al final de cuentas los dos somos seres vivos y los dos producimos desechos. Eh, pero aquí es donde viene como la pregunta o más bien la duda de cómo es que ellos generando sus desechos, pues no tienen pues, como tal un bote de basura, ¿no? Entonces, y nosotros sí, siendo que nosotros tenemos la capacidad de resolver, digamos, de alguna manera, los problemas con mayor facilidad, ¿no? Por la capacidad de pensamiento. ¿No? Bueno, en una selva, pues no vas a ver una montaña de, pues, no sé, de huesos o de comida, o sea, porque ya el mismo planeta como tal, de todo eso, de todos los desechos que ellos mismos producen, o sea, en específico los animales, ¿no? Dejando a un lado nosotros. eh, la misma naturaleza, ya sea las plantas, eh, inclusive hasta los insectos, ¿no? Que luego, por ejemplo, el desecho que genera el propio animal, ya sean las heces, hay animales que consumen ese tipo de desecho, ¿no? Entonces ahí ya se va, como que ellos tienen justamente lo que platicaba, nos comentaba usted, que es que ese sería como su bote, ¿no? Ya tienen o un objeto sustentable que ya el mismo planeta de manera automática hace, ¿no? Y ya cuando lo relacionamos justamente con nosotros, pues nos ponemos a pensar justamente, nos viene a la mente el capitalismo, ¿no? Muchas de las cosas que nosotros utilizamos hoy en día son meramente para el consumo, ¿no? No tienen esta función o no son objetos sustentables porque a final de cuentas el capitalismo
busca es el vender y tener una ganancia, ¿no? No el vender, que el objeto en algún momento deje de funcionar y se pueda reutilizar, no. O sea, esa no es como su idea. Simplemente es vender y tener ganancia. A diferencia de los animales que lo que consuman, pues en algún punto de este proceso, o no sé si decirlo como de cadena, ya sea, no sé, voy a poner un ejemplo, un león, ¿no? Si se come un animal, pues él se come toda la carne, igual y puede dejar algún resto y demás. Pues puede que algún otro insecto o inclusive algún otro animal se lo termine de comer y ya luego pasa, eh, se quedan los huesos, o sea, digamos que es un proceso en donde no queda nada, a diferencia de nosotros, que ahora sí que dado el proceso de cómo se fabrican las cosas, el dejar un teléfono a que se descomponga, pues nunca se va a descomponer. O sea, ese siempre va a existir como las bolsas de basura. Las bolsas de basura, su propósito obviamente pues, sí es almacenar algún objeto, ya sea, no sé, basura o guardar algo que tengamos en casa. Pero si uno deja igual una bolsa así a la intemperie, pues nunca se va a deshacer por el proceso fue en la fábrica, como se diseñó. Entonces, ese es para mí como la diferencia entre un hábitat de donde viven animales y nosotros, ¿no? O sea, nosotros no tenemos como ese objeto o no tenemos esos objetos sustentables en donde uno puede decir, tengo este aparato o lo que sea, se usa, ya pierde su función y se puede reciclar de manera tan sencilla, o sea, porque el objeto sustentable sí se puede lograr, pero ese no es como el principal objetivo de las empresas, ¿no? Porque por eso ya existe por ejemplo, lo de las 3 Rs, ¿no? Que es reciclar, reducir y se me fue la otra. Pero no es algo como que sea esté normalizado, ¿no? Sino es algo que se tiene que pensar y dedicarle su tiempo, ¿no? Por eso, como comentábamos, existe el bote. Si no, pues no existiera el bote y uno dejaría todos los desechos que ocupamos en un lugar y ya de ahí se reciclan, ¿no? Ese es más o menos como mi punto de vista o mi opinión. Sí, muy interesante, Abraham. Tocas dos puntos que a mí me parecen importantísimos. Muy bien en el asunto de la relación de taller de diseño con taller de lectura, redacción e investigación documental. Sí, ese es parte en taller 1 y taller 2 retomamos en términos generales el proceso que a ustedes les enseñan de investigación documental y de campo. Y quiero centrarme en el asunto que tú marcabas de marcar o plantear el problema. Demarcar es importante porque, si se acuerdan, en la unidad 1 hablamos de procesos históricos. Yo tengo que saber esa necesidad en el tiempo y estamos hablando de más de 5,000 años. Bueno, no 5,000, no me voy a ir tan lejos. ¿Les gusta los últimos 100 años? Cuando yo estoy abordando un objeto, pues una silla se puede ir a distintas soluciones en los últimos 100 años. Entonces, para hacer mi planteamiento del problema, yo tengo que demarcar históricamente hasta dónde. Cuando yo les digo, miren, 150,000 años es lo que el ser humano aparece, el Homo sapiens, hace 150,000 años y hace 5,000 años estamos hablando ya de cultura y reduje todo eso hacia los últimos 100 años en México. Lo que estoy haciendo es acotar, que es lo que nos está comentando muy correctamente nuestro compañero Abraham. Hay que acotar
Otra vez, fíjense, cuando ustedes en taller de lectura, perdón, en diseño ambiental 2, establecieron un ámbito, es decir, un terreno en donde van a estudiarlo y pretender mejorarlo, ahí, compañeros, están acotando su problema, su área de estudio, las problemáticas, las situaciones, los procesos. Cuando ustedes dicen, oye, a mí me interesa el bote de basura, otra vez están acotando, no están dejando abierta la investigación, porque eso sería un trabajo, pues, infinito. Así que sí, estoy de acuerdo con eso. Hay otras situaciones. Por ejemplo, casi ninguno de nosotros, ni al salir del bachillerato, empezamos a hablar de nuestro locus de enunciación. Voy a decirlo otra vez porque suena medio rarito. Locus de enunciación. O sea, el lugar existencial desde el que estoy abordando el mundo, las ciencias, las humanidades y las problemáticas que se me presentan. Casi nadie, y eso es parte de la investigación contemporánea de punta. Casi todo el mundo tiene que o tendría que decir, oye, yo estoy abordando esto desde este punto de vista existencial, desde esta cultura, desde este terreno que es América Latina, desde la cultura afroamericana, soy un joven o soy un anciano que ha tenido esta formación. ¿Ven? Lo que les estoy diciendo es que eso que llamamos objetividad en las investigaciones, en diseño, queda cuestionado. No hay total objetividad. Oye, pero no existen las cosas. Sí, sí existen las cosas. Lo que estamos diciendo es que hay una relatividad en relación a la objetividad. La objetividad es una pretensión que se hace desde el punto de vista que tiene el diseñador y al beneficiario que él está queriendo atender. Y eso, compañeros, es parte de la acotación en el planteamiento del problema. Y termino con una parte que nos estaba explicando Abraham, que si ustedes se dieron cuenta, nos estaba describiendo el modelo científico que tiene la ecología de cómo funciona eso que la filosofía llama naturaleza o los biólogos llaman ecosistemas y los pueblos indígenas le llamarían la madre tierra. Él nos estaba explicando que en realidad en la naturaleza, a la madre tierra o los ecosistemas, como modelo ideal, vean, los nombramos de distintas maneras porque son modelos intelectuales diferentes, pero en todos estos no hay desperdicio. Todo se aprovecha de todo. En cambio, el modelo de cómo funciona la sociedad que estamos llamando capitalista es un modelo económico o cultural, lo que estamos llamando modernidad. Funciona sobre todo con el eje del desperdicio. Yo desperdicio para ganar. Bueno, en una determinada etapa, porque si ustedes escuchan ahora a los ecocapitalistas, estoy hablando de otro modelo de interpretación de cómo es la naturaleza o los ecosistemas aplicados a la sociedad. Ustedes van a escuchar que los ecocapitalistas, por ejemplo, dicen que hay que tener reuso, hay que tener reciclado, que hay que tener cuidado con la naturaleza, etcétera. Es decir, han arribado a la comprensión de que si quieren seguir obteniendo ganancias, pues la naturaleza no es ilimitada y los seres humanos tampoco son ilimitados, así que hay que cuidar esos recursos. El capital natural, fíjense en la palabra de la que estamos hablando. El capital humano,
vean, ¿no? Pero eso está previsto para cuidarse en términos de que obtenga yo mejores ganancias, dado que siguen siendo baratos el recurso capital humano y el recurso capital natural, para que yo pueda seguir produciendo y seguir ganando. Vean que es una solución que viene de un modelo intelectual distinto. ¿Cómo interpreto a la naturaleza o el ecosistema? ¿Cómo lo aplico a la sociedad? Y cómo eso me genera, ya he dicho varias alternativas, no voy a insistir en ese asunto, pero vean, eso ilustra parte de lo que hemos estado viendo en los anteriores capítulos, unidades, en donde yo aquí ahora estoy insistiéndoles a ustedes que para el planteamiento del problema y para la investigación, atrás de todo eso, el diseñador usa, aborda modelos intelectuales con los cuales atender al problema, acotar al problema y también plantear posibles soluciones. Es difícil esa parte porque requiere pues mayor conocimiento en la investigación en ciencias. Así que yo diría que los diseñadores ambientales somos gente que somos muy capaces de hacer investigación, pero nuestra inquietud es más bien práctica. Sí nos llama la atención que lo que hacen los filósofos, es decir, explicar el mundo. Más bien nosotros queremos cambiar el mundo, ¿no? Esa sería la inquietud del diseñador ambiental. Bueno, muchísimas gracias, Abraham, por tu comentario. Nos abrió líneas muy interesantes de comentario. Voy a pasar a, bueno, no sé si antes alguien tenga algún otro comentario. ¿No? Bueno, voy a dar, o démonos, mejor dicho, porque hemos hablado mucho, démonos un descanso de, ¿les parece 10 minutos, compañeras, Sí, compañeros? profe. 10 profe, está minutos, bien. para que vayan por un Sí, maestro. cafecito. Ruego que chequen, por ahí apareció, no sé si ya vieron la guía del examen final. En esos 10 minutitos le echen un ojito y podamos aclarar las posibles dudas. Profe, Y antes de irnos, perdón por interrumpirlo, pero antes de no, irnos al descanso, a mí Teams no me da la opción de ver las tareas, no sé por qué, pero está fallando. De hecho, el examen se lo mandé por un apartado porque no pude mandarle la tarea como tal, pero o sea, sí se lo mandé, pero creo que en la conversación o algo así está mi examen. Pero no puedo ver las guías ni nada de eso que aparece en el apartado de tareas, profe. no es problema de ustedes, es problema de toda la plataforma. Ya se ha estado informando de que están haciendo mantenimiento, recortes y están trabajando sobre la plataforma. Por eso está fallando mucho. Entonces, lo que nos han recomendado es cerrar tu sesión, cerrarla totalmente y volverla a reiniciar. Si con eso se resuelve el problema, qué bueno. Si no, entonces hay que eliminar el programa, digamos, Teams, eliminarlo y volver a descargarlo totalmente. Y parece que con eso ya se están resolviendo estos problemitas. ¿Se va entendiendo, Ok, Xochitl? muchas gracias. Sí, sí, pero sí, no Sí, es problema profe. tuyo, ¿eh? No es problema tuyo. Bueno, démonos 10 minutitos, ya son 8:10, regresamos a las 8:20 y a partir de eso explicamos la siguiente parte de esta sesión. ¿Sale? Tomémonos entonces unos minutitos. En unos minutos nos vemos, compañeros. Gracias.